mis años de vida nunca tuve un particular interés por los videojuegos. Algunos recordarán cuando jugué la basura de Undertale en stream demostrando lo salame que soy para esas cosas. Soy el pibe que jugando a Pokémon solo spameo un movimiento de daño. Por ende, la verdad es que a pesar de su moderada popularidad, honestamente olvidé la sola existencia de Cyberpunk 2077. Creo que hoy en día ni siquiera tiene una imagen particularmente buena, pero recuerdo bien en su momento cómo a muchos les parecía un concepto atrayente. Mientras que lo único que a mí me importaba eran los videos de memes futuristas. ¿Se acuerdan de esos? Fuera de pelotudeces, la cuestión es que por eso la idea de una serie basada o más bien inspirada en este juego no me parecía algo particularmente interesante. O sea, lo que implica el tema del cyberpunk por sí solo lo es. Puede emplearse de diferentes formas, pero a la vez precisamente por eso es que ya se ha hecho muchas veces. Sin mencionar el hecho de un pequeñísimo problema que empieza con la letra N y no es nigga. No soy el primero ni seré el último en tomar cualquier cosa que provenga de Netflix como algo de dudosa calidad, digámoslo así. Como compañía toman decisiones muy cuestionables y como creadores de contenido toman decisiones aún más cuestionables. Por lo que a este punto solo se puede ser escéptico como mínimo con cualquier cosa que pretendan hacer. Como mínimo, porque ya directamente deberían mandarlos a la mierda. Aunque bueno, para ser justos, Edgerunners no es exactamente lo que uno se esperaría de un trabajo de Netflix, pero sí se acerca más a lo que uno interpretaría de animación para adultos en esta época. Lo que no es decir que solo sea una obra pretenciosa más del montón. Tiene mucho estilo, aunque su identidad no es realmente muy propia, ya que tiene la misma filosofía artística que Trigger insiste en adaptar a todas sus obras, lo que involucra diseños amorfos, luces de colores y dirección ultra frenética. Por consiguiente, es una serie que se basa mayormente en este aspecto, pero tampoco implica que sea inconsciente de lo que tiene a disposición, combinando ambos estilo y sustancia de una forma que llega a ser muy atractiva en un todo, aún con lo vulgar, lo cual es mínimamente admirable, pero a su vez lamentablemente termina cargando con demasiadas trabas, y no de las que le gustan a Mbappé, que para el caso no te sabría decir si son un problema propio de la serie o algo que trae consigo desde el juego. Una cuestión muy importante con cualquier clase de adaptación, no solo de videojuegos, sino de cualquier medio a cualquier medio, es que no deben ser dependientes de su material de origen. Es menester que sepan valerse por cuenta propia para obtener un valor por sí mismas. Así que no vale la excusa de "Ay, pero Facu, en el juego hay 700 páginas de lore de no sé qué, no sé cuántos". Porque si lo hay o no, es irrelevante. Una serie como material propio no debe depender de que tenga que ponerme a buscar en Google para entender algo que bien pudo haber explicado. Edgerunners mayoritariamente funge más o menos bien este ámbito, viéndose como el tipo de adaptación creada para precisamente explorar una faceta más narrativa de su universo original, porque bueno, no todos los juegos son películas interactivas, cosa que por una parte entiendo completamente. Por lo que he visto, no se trata de expandir en algún personaje o historia previamente establecido, sino que busca crear algo nuevo, permitiéndose hacer algo diferente y un poquito más propio. Pero por otro lado, no se salva de tener sus defectos en ese ámbito, como lo que ocurre con el personaje de Adam Smasher, el cual es nomás mencionado en los primeros capítulos para luego aparecer a lo último así de la nada pintándose como el villano final. Si no buscaba en Google quién chota era ni me enteraba qué carajo hacía acá, lo cual no es mucho. Otro inconveniente en este apartado es algo que francamente tampoco sabría si es una cuestión de la serie sola o también del juego, pero sea cual sea el caso, no deja de ser un problemita de la obra en sí, que es la construcción de su mundo. Lo que quizás no sea un tema tan grave como tal, pero sí es algo que afecta demasiado al progreso de la historia. Edgerunners trata a su escenario, la ciudad Night City, como si fuera otro personaje, un entorno que es básicamente la causa de todos los males dentro de la historia, una clara distopía en la que gobierna la depravación, la miseria, donde la moral o ética humana brilla por su ausencia, que para el caso es un planteamiento bastante acertado, pero a la vez demasiado ambiguo para su propio bien. En la serie nunca se llega a plantear ni a cuestionar qué fue lo que dejó a la ciudad en tales condiciones. ¿Qué es lo que llevó al hombre a terminar en un entorno donde las calles están inundadas en pobreza? Donde la criminalidad es básicamente lo cotidiano. Porque o sea, quitando el aspecto cyberpunk, la ciudad es básicamente California. Pero incluso en esas, un ambiente como este es el resultado de muchos aspectos políticos y sociales que nunca jamás se mencionan tan siquiera. La serie simplemente necesita la noción de un entorno jodido y en la mierda para justificar su trama, pero cuando se cimenta en algo tan groseramente arbitrario, le resta mucho
mucho valor a lo que pretenda contar. Más encima, algo que sí se establece y se deja claro es la existencia de las megacorporaciones que básicamente controlan las acciones de la ciudad a pesar de no ser directamente influenciadas por las mafias. Y aún así son tratadas como entes propiamente antagónicos, lo cual... Ok, sí, definitivamente el materialismo en conjunto con la fuerte industrialización pueden ser causantes del estado decadente de la ciudad, pero no pareciera que la serie lo emplea refiriéndose a ello, sino que más bien las plantea como entes que activamente se aprovechan y parasitan de la pobreza de un modo muy caricaturesco, como si fuera un capítulo de Mickey Vainilla. No digo que sea un gran problema, pero creo que habla mucho de cómo se escriben este tipo de historias hoy en día cuando te presentan una ciudad dominada por el crimen, donde la gente se mata entre sí a plena luz del día, mientras subsiste a través de vicios y malos hábitos, pero aún así los tratan como si fueran las víctimas de un sistema del que forman parte porque no tienen otra opción. Ay, pero Faco, es que Cyberpunk no se supone que sea totalmente realista. Fair enough. Pero la cosa es que hay una diferencia entre realismo y credibilidad. Es obvio que Edgerunners es una obra muy fuertemente estilizada y en buena parte se sostiene mucho de ese estilo más que en su sustancia. Por consiguiente, el entorno distópico es muy exagerado, rayando la sátira cómica. Sigue retratando un ambiente totalmente degenerado y antiético, pero desde un tono un tanto más ligero, menos crudo y más atractivo a la vista, cosa que más que nada es un sacrificio en pos de beneficiar otros aspectos como la acción bombástica o la mínima comedia, cosa que sería totalmente entendible si la serie fuera solo eso. Pero llegado a un punto, cuando intenta crear algo de mayor peso, se crea un contraste demasiado chocante que termina siendo ilógico lo previamente establecido por lo vago, simple y derechamente reduccionista que es la exploración del tema. Está bien que no pretenda ser totalmente realista, es un trabajo de ficción a fin de cuentas. La creatividad va más allá de lo corpóreo, pero la serie pierde credibilidad cuando varias veces simplemente pretende que te tragues lo que te cuenta porque sí, porque huevos. Ahora, no voy a sentarme acá y pretender como que Edgerunners no tiene sus notorios aciertos fuera de sus defectos. Sus pretensiones no son realmente muy altas, lo cual es hasta algo beneficioso cuando puede centrarse en el efectivo desarrollo de lo que primeramente quiere transmitir, aunque también es un arma de doble filo. Algo que particularmente me alegra ver en esta serie es su sutileza. No llega al grado de pretender ser alegórica, pero sabe desarrollar su historia a través de implicaciones claras o una exposición mayormente visual y no tanto por diálogos. Otra cosa que puedo concederle es que consigue manejar bien sus tonos. Sí se crea un contraste en ocasiones, pero es por cuestiones ajenas, pues no es que exactamente rompa la tensión con algo inapropiado. Mayormente sabe cuándo puede y cuándo no tomarse las cosas con un tono más ligero. Por eso es que el drama, al menos en términos de dirección, funciona bien. En términos de narrativa, bueno, ya te digo. A lo largo de la serie hay una filosofía primordial que define la evolución de la trama: un total nihilismo. Desde que la serie empieza, la noción de Night City como un basurero es absoluta y unánime. Es propiamente un escenario distópico del cual nada bueno puede surgir. Sus habitantes están totalmente acostumbrados a los crímenes constantes, la degeneración pública y el absolutamente nulo respeto por la vida humana. Saben que están viviendo en una absoluta miseria y simplemente tratan de persistir, pero mayoritariamente escapar. En un patrón constante, desde los personajes menores hasta los principales, todos están en una constante búsqueda por una noción de identidad y vicio que les permita distraerse de la auténtica realidad, la impotencia y absoluta miseria que implica la vida cotidiana, recurriendo a cualquier clase de malos hábitos, desde algo como la promiscuidad hasta más prominentemente la violencia y por sobre todo, principalmente, el transhumanismo. En un entorno como este, la auténtica naturaleza humana se ve débil, cuando la robotización es capaz de suplantar el esfuerzo y superar las capacidades limitadas por la frágil carne, a lo cual realmente no es que la serie haga alusión, pero a lo que sí alude es que con ello uno también se pierde a sí mismo, en conjunto con lo que lo hace humano en primer lugar. La moral se vuelve ineficiente, el cuerpo se vuelve un bien reemplazable y con ello pierde su valor. Ahora, esto en sí mismo podría llegar a justificar lo que anteriormente dije sobre el estado del entorno, pero viene con dos problemas. En primera, el planteamiento de que la robotización es algo accesible para prácticamente todo el mundo es algo realmente cuestionable. Si lo comparamos con algo tipo Ghost in the Shell o Battle Angel Alita, por ejemplo, el tema del transhumanismo ahí tiene mayor peso, porque el que los cyborgs mismamente existan ya es un gran dilema. Son tratados como entes intentando imitar a los humanos, que ponen en duda dónde está la línea que separa la vida orgánica de la artificial.
En Edge Runners esto no pasa. La sociedad está directamente infectada por la tecnología al grado en que empieza a infectar a los seres humanos, lo cual de plano no tiene realmente mucho sentido en primer lugar. Y esto se da porque, en segundo, la serie ni siquiera se molesta en traer a colación el tema de la humanidad, porque no hay ni siquiera un solo personaje al que le importe. El tema del transhumanismo, si bien está bien implementado, no está bien tratado, cuando la serie ni trata de cuestionar qué es lo que implica el ser humano, y por qué el haber abandonado tal principio es claramente lo que mandó a su sociedad a la mierda. Simplemente lo ignora y se centra más bien en la decadencia hacia la insanidad que implica la distopía como tal. Lo cual igual es un poquito entendible por otra cosa. La serie es bastante violenta, aunque yo no la veo como algo particularmente brutal o gore, pero sí sería un poco muy pretencioso que en determinado momento quisiera hablar del valor del ser humano cuando durante toda la serie hay nulo respeto por este y se llevan a cabo masacres masivas en un tono que raya lo cómico y burlesco. Y por eso dije que era una espada de doble filo. Pero bueno, a ver, quizás no fuera su intención usar eso para algo más que cimentar una base, pero en todo caso, lo importante sería ver cuáles fueron sus reales intenciones. Todos los personajes de Cyberpunk seguían por la idea de pura supervivencia, buscando ignorar la monotonía de ello a través de vicios dañinos pero a la vez placenteros. La serie realmente se cimenta en un entorno nihilista cuando acá nadie encuentra o siquiera se preocupa por darle un valor o sentido a sus vidas. Sin ser condicionados por nada, solo les queda existir y persistir como quieran y como puedan. Es por eso que el concepto de Edge Runners es un tanto abstracto, porque en algunos momentos son criminales en el sentido más básico, pero a su vez trabajan con altas clases sociales. También son hackers o hasta mercenarios. En un todo, son personas sin una identidad buscando un lugar o noción de pertenencia a partir de un grupo. Y nada ejemplifica eso mejor que su protagonista, David Martínez, porque hasta Netflix sabe que los mexicanos son los más propensos a la delincuencia. Aunque quizás el principio de las series es un tanto bastante apresurado cuando pasa de un punto a otro frenéticamente para establecer rápidamente un conflicto. Más porque en el resto de la serie no habrá ninguna clase de introspección a su pasado, lo que omite cuestiones que deberían ser importantes pero al parecer no lo son. Como por ejemplo, ¿quién chota es su viejo y por qué desapareció? Pero ok, puedo bancarlo. Al menos hace un buen trabajo en dejar las cosas claras y cimentar una base. Algo es algo. Como dije hace un rato, algo muy evidente que se refleja en David a lo largo de la historia, pero esencialmente al principio, es que él no sabe qué hacer con su vida. En una ciudad donde la gente solo vive por vivir, las aspiraciones personales se vuelven inútiles, y solo él realmente parecía molestarse por ello. Lo único que inicialmente lo mantenía firme era la presencia de su madre. Estaba motivado por seguir las expectativas que ella tuviera para él, porque David no tenía realmente otra cosa. Y cuando ésta muere, pierde literalmente todas sus motivaciones. Una cosa que sí me gustaría destacar es que luego de la muerte de su vieja, David igual prefiere inclinarse más a culpar al sistema que no la quiso tratar por pobre que, no sé, a los putos chorros random que se estaban disparando en plena calle sin razón aparente más que cosas de chorros. Un poquito rara la cosa, ¿eh? Aparte de que es medio cagado que su vieja sirva más que nada para impulsar la decadencia de David a partir de su muerte, porque ese auténtico afecto maternal que expresa al inicio es genuinamente lo más humano que cualquier personaje de esta serie haya expresado. Pero no es algo que se explore propiamente cuando descartan rápidamente a la vieja y jamás se llega a expandir en ella y su perspectiva general. Pero ok, David pierde a su madre y con ello lo único que le concede una noción de pertenencia, porque no tiene más familia, junto con una orientación hacia un futuro determinado. Ahora no tiene absolutamente nada por lo que vivir y rápidamente opta por también recurrir al transhumanismo. Y así es como por azares del destino encuentra a los Edge Runners, descubriendo un nuevo grupo al que pertenecer. Pero con ello se ve influenciado y atrapado por esta nueva forma de ver el mundo, por la impredecible y emocionante vida del criminal, de los vicios que deambulan por la ciudad y permiten a uno escapar de la auténtica monotonía de su vida. Quizás David aún pensaba que la estaba desperdiciando, pero en este caso, ¿qué importa? Cualquier cosa será un desperdicio. Aparentemente lo único que importa en este mundo es vivir el ahora, pues nadie tiene futuro. David eventualmente se deja consumir por ello, mas cuando se ve obligado a afrontar la cruda realidad de este entorno, no puede evitar verse intimidado. Es alguien que aún conserva el miedo, el remordimiento o la pena como atributos de su decadente humanidad, algo que lo hace destacar entre los Edge Runners, que para el caso lo hace ver como más débil. Porque o sea, veamos el contraste. Al hermano de Rebecca le vuelan la cabeza justo frente a sus ojos y su único remordimiento es que no fue ella misma quien lo mató. Pero David no es tan desalmado como el resto, quienes quizás si bien aprecian lo que tienen, saben perfectamente que pueden perderlo en cualquier momento, así que no lo valoran. Y él tuvo que aprenderlo por las malas.
lo cual ciertamente no es algo inapropiado. Esto es sin lugar a dudas lo mejor empleado de la serie. Quizás sea bastante básico en su exploración temática, pero en un todo, esto es realmente lo que implica una distopía como esta. Un entorno carente de moral, ética o valoración por la vida humana, en donde el hombre solo está destinado a su autodestrucción, porque una sociedad entera así jamás progresará. Pero he ahí el más grande problema. Uno pensaría que la serie acataría esto y construiría algo más. Después de todo, estoy haciendo referencia a un suceso que se da a la mitad de la serie. David pierde a su grupo y con ello descubre lo auténticamente cruel y destructivo de un mundo como este, en el cual, como está, solo le depara el sufrimiento. Entonces, mi pregunta es, ¿no debería ser este el acto que le haga a David darse cuenta de que el rubro de los Edgerunners es uno deplorable del que no debería formar parte? Pues no. Al contrario, David forma su propio grupo, destroza aún más su cuerpo con más implantes y perpetúa las mismas acciones delincuenciales que tanto mal han producido, porque al parecer, según él, ya no parece haber vuelta atrás. Este es el mundo al que pertenecen, lo cual es una reverenda pendejada. Como corriente filosófica, el nihilismo sostiene que la vida es un sinsentido, pues el fin de todo es la nada misma. Por ende, casi siempre se implementará desde una perspectiva totalmente derrotista. Y es acá donde se ve la diferencia entre una obra que trata el tema del nihilismo y una obra que es nihilista. Porque como ya dije antes, Edgerunners nunca, en ningún momento, tan siquiera se interesó por explorar o tan siquiera acatar lo que implica el valor de la vida humana. A pesar de que claramente la pérdida de estos valores morales es el auténtico problema de esta sociedad. Pero no les importa un carajo. Así que no hacen una mierda al respecto. Las personas viven en un entorno de mierda que las corrompe, los destroza hasta que no queda nada más de ellos. Y ya está, esa es la serie. Ellos se dejan consumir, básicamente lo permiten al no demostrar objeción, e igual se quejan, alegan a la miseria de este mundo, pero nadie hace una chota para hacer un cambio. Nadie se preocupa por intentar cambiar la mentalidad de la sociedad, nadie intenta hacer una abstinencia personal, nadie pretende hacer una revolución, o bueno, casi nadie. Para ser justos, el único personaje que mínimamente denota preocupación por lo dicho no es otro que Lucy, la vieja que en buena parte metió a David en este lío en primer lugar, pero a la vez en su momento fue la única que demostró querer algo diferente, no simplemente conformarse con este entorno de mierda, quería escapar. ¡Quiero escapar! Lo que es una alternativa entendible, si tan vulnerables son, escapar es lo mínimo que deberían buscar. No sé por qué pensó que la ciudad donde Arasaka es la corporación predominante sería el mejor lugar para esconderse de putas Arasaka en lugar de, no sé, salir del país, pero al menos es claro que ni eso es suficiente para ella. Quería ir a la luna, literalmente el lugar más alejado posible de Night City. Entonces, ¿qué hacen con Lucy en la serie? Pues ignorarla a ella y sus aficiones hasta el final, por supuesto. Cabe destacar que ella en su momento fue quien le dijo a David que debería de buscar una razón para vivir, tener aficiones y deseos propios, que a este punto para él no valen un carajo. En cualquier otro contexto capaz hasta sería basado cómo la tratan porque... women. Pero ahora es ridículo cómo no le dan importancia a lo que proclama el personaje que tiene el punto de vista más acertado en la serie. Tuvieron que literalmente secuestrarla para que David finalmente vea que se perdió a sí mismo, pero no quiere tener que perderla a ella, sacrificándose para salvarla, lo cual de hecho no sería una redención del personaje, pero no estaría tan mal, porque sería una demostración de humanidad y afecto, si la serie lo usara para algo más como influenciar al resto o reflejar la persistente esperanza del ser humano. Pero no, la serie termina ahí. No hicieron ningún cambio y Lucy se quedó sola. Puta madre que te parió. Más encima, si al final el enemigo es la corporación y las altas clases con mayor poder adquisitivo, entonces es incluso mucho peor el hecho de que nadie haga algo al respecto. Queda un mundo donde los malos unidimensionales se aprovechan de la docilidad y dependencia de la clase pobre, más cuando este entorno es carente de ética. Y aún así ellos prácticamente lo permiten al no hacer nada en su contra, ni hacer algo por generar un cambio de verdad. Si se dan cuenta, esta es de esas series donde al final los malos ganan. Pero no es realmente un final triste, sino un final pendejo. Francamente, mi mayor problema con Edgerunners no es que exista, sino que realmente no entiendo su razón para existir. Porque por lo que es, esta serie tiene exactamente el mismo problema que yo le veo a Chainsaw Man.
A lo largo de la historia pareciera querer generar la duda de si, en un mundo como este, vale realmente la pena vivir. Pero eso solo es una pregunta retórica porque la respuesta clara es no. Que bueno, ya me dirían, pero Facu, ¿es que acaso a vos te gustaría vivir en este mundo? Mas eso evade la cuestión problemática acá. Porque, si prestaron atención, es ahora donde los dos principales problemas que mencioné antes repercuten fuertemente desmoronando la integridad de esta serie. Porque, primeramente, si el punto es que este entorno es un lugar deplorable e indeseable para vivir, la pregunta es ¿por qué? Pregunta que esta serie ni se molesta en contestar. Perfectamente puedo apuntar el evidente problema con esta sociedad, que sería la pérdida de sus valores morales y éticos, pero como la obra no trae a colación el tema, simplemente lo deja todo en el aire. Entonces, la razón detrás de todo es... porque sí. El mundo está en la mierda. Porque sí. Sería fácil entonces apuntar a la cuestión de las consecuencias del hombre reflejadas en sus personajes, pero la cosa es que, a falta de una autoconciencia por parte de la serie, ya no se trata de ver a estos sufrir por las consecuencias de sus propios actos, sino que es el entorno en sí mismo el que implica e involucra toda clase de problemas, y la única culpa que acarrean los personajes es dejarse influenciar y consumir por este. Culpa que nadie siente, excepto David recién al final cuando ya es demasiado tarde. ¿Por qué pasa esto? Porque la serie necesita forzar esta perspectiva de vida igual cagada, pero como típico nihilismo reduccionista no entiende realmente las implicaciones de ello, entonces todo es culpa de alguien más. Capaz son las corporaciones o las clases altas. Capaz es Dios que no atiende mis plegarias porque claramente no existe. O simplemente alguien más que hace que mi vida sea una mierda, porque definitivamente mi culpa no es. Por eso mismo, si se acuerdan o si no se los recuerdo, es que dije que sus prioridades eran un arma de doble filo. Por un lado, la serie no indaga más allá en el tema para centrarse en otro aspecto más simple de la historia. Pero por otro, precisamente ignorar esas cuestiones hace que el conflicto de la historia no tenga mucho sentido en primer lugar y se vea como algo derechamente arbitrario. Y, en segundo lugar, lo que ya es imperdonable es que no pretenda crear algo más con ello. Cualquier cosa que tenga mayor valor. Por lo que solo queda una serie sobre el hombre sucumbiendo ante una desgracia que al parecer no comprende y de la cual no emite real objeción o tan siquiera resistencia. Cosa que es el colmo porque a un nihilismo totalmente parcial y simplista se le suma un pésimo valor conformista, en el cual no hay ninguna clase de redención, salvación, superación o esperanza, simplemente porque la serie dice que no. No la cuestiones. No hay forma de mejorar este mundo. Ni lo intentes. Ah, ¿que ese personaje tiene esperanza en un futuro bueno? Pimba. Ahora ya no. Tu culpa por apreciar las cosas. Si saben que ser conscientes de algo malo y no plantear una solución o como mínimo llamar la atención te vuelve parte del problema, ¿no? Hay otras series que propiamente emplean la misma idea de ver a sus personajes tocar fondo, pero en esas o son propiamente ilusos obligados a superar y afrontar las consecuencias de sus malas elecciones, o si son abatidos por algo de lo que no tienen culpa, precisamente buscan luchar contra tal injusticia a modo de salir adelante. Edge Runners no cumple con ninguno de esos puntos, cosa que francamente no entiendo. ¿Qué clase de valor tiene escribir una historia sobre gente que sufre sin poder otorgarle un sentido a tal sufrimiento puesto en pantalla más que impactar en el espectador? Por supuesto que puedo mínimamente restarle peso a sus crímenes porque se nota que no es una serie tan propiamente seria y es más bien como el intento de Netflix por crear una historia cool y piola con tragedia y vísceras que tanto le gustan a los adolescentes. Pero eso no significa que pueda perdonar a una historia tan injustificadamente derrotista, por dos motivos. En primera, porque sé perfectamente que una obra con un enfoque y temática tan cruda no tenía por qué resultar así. Y lo sé porque Textnoise existe. Tex es lo que Edge Runners jamás podrá ser, porque esta no es una distopía donde el hombre se pierde a sí mismo y abandona así su humanidad, sino una donde el hombre se pierde por abandonar sus raíces, por abandonar lo que es natural, propio e inherentemente nuestro como animales racionales. Tex en esencia es una historia sobre la muerte, cómo la humanidad se degenera al perderle miedo o al dejarse definir por este, por impedirse avanzar con ella o por buscar superarla y llegar a un monótono límite. Es una historia nihilista, pero una que explora y comprende lo que lleva a un hombre a desentender el valor de la vida, como si fuera simplemente un plano sin sentido previo a la muerte, que es lo único realmente absoluto que existe. Y segundo, porque francamente estoy hasta las pelotas de esta mentalidad depresiva y edgy de ver la adultez. Mencioné al principio que Edge Runners se acercaba más a lo que se interpretaría por animación adulta en esta época, porque no hace otra cosa más que perpetuar esta visión de que la animación es simplemente un medio infantil. ¿Y cómo se justificará cuando quiere ser para mayores de 18? Con sexo, drogas, violencia explícita y unos valores totalmente deplorables.
Esto no es animación para adultos, ni mucho menos madura. Esto es animación para mayores de 20, con mentalidad de puberto que cree que la vida adulta implica la pérdida de esperanza y ambiciones que teníamos cuando niños para acoplarnos al sistema social que nos reprime de nuestras vidas libres. Entonces, ¿qué refleja la animación para esta gente? Exacto, una expresión de puro libertinaje, de alejarse de cualquier clase de sofisticación para quedarse con pura degeneración, y la más básica sátira que implica reírse de lo miserables que son nuestras vidas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Y saben qué? Yo no voy a darle mérito a eso. No le veo valor a la obra que se contenta con entretener al eterno adolescente sin desafiar ninguna clase de depresiva interpretación del mundo y en su lugar solo consentirla. Eso no está bien. Pues ni el rubro, ni la adultez, ni la vida en sí misma se limitan a una perspectiva tan reduccionista y derechamente negativa. ¿Por qué? Ah, pues voy a hacer como Cyberpunk Runners y no les voy a explicar nada. Se los dejo de tarea. En conclusión, por si no se nota, mi mayor problema es con ese final. Francamente, lo de negligir la exploración temática hasta te lo perdonaría si no fuera simplemente una justificación para forzar esa resolución tan mariconamente pesimista, arbitraria y directamente pretenciosa. Personalmente detesto el optimismo idealista, pero ni yo puedo justificar al hombre que se encierra y se acomoda en la miseria negándose al progreso. Mejor salgan a vivir su vida. Es realmente valiosa y solo tienen una. No la desperdicien con un conformismo derrotista. Hagan que valga la pena. 無駄なことはやめておけ。運命に従え。生き残っても君たちは勝者になれはしない。それでも私は今起こっている事実から逃げ出したりはしない。たとえその先にもっと辛い現実が待っていたとしても私は私のすべきことをする。必ず戻れ。約束だ、ヴィンセント。リーダー